Estamos ya tan solo un partido de saber cuál va a ser la final para la Copa del Mundo 2026. Uno de los partidos de semifinales es el de Argentina contra Inglaterra, dos selecciones que aparte de tener este conflicto histórico en el fútbol, pues también hay un contexto histórico, político fuera de, por distintos conflictos que pudieron llegar a tener, y eso pues le da un toque un poquito más sabroso, por lo menos para los argentinos, lo vuelve más personal, y para aquellos que se quieren burlar de ellos, pues también, ¿no? Lo aprovechan para una semifinal interesante por los nombres, interesante por la historia, y que habrá que ver cómo se desarrolla el transcurso de la misma. Eric, ¿cómo ves este encuentro entre argentinos e ingleses? Honestamente deja bastante morbo por las dos situaciones que ya comentaste, y yo creo que hasta añadir una tercera por el estado en cómo se encuentran ambas selecciones en la actualidad en el mundial. Claramente, por un lado, quieres que no tenemos a la selección inglesa, la selección europea, que pues por ahí ha tenido unos momentos medio bajos, por así sí decirlo, honestamente, pero pues al final del día le ha alcanzado para llegar hasta esta instancia, ¿no? Y si dejando más dudas todavía, va la selección argentina, que la cuestión de las eliminatorias se le ha complicado bastante, sobre todo lo que ha sido ya en el punto de matar a morir. Bastantes polémicas, sí, pero también las dudas que deja, porque son selecciones de nivel medio, incluso hasta abajo, por algunas que hay que mencionar que son primerizas en cuestiones mundialistas, y pues honestamente se le ve a Argentina que se le han complicado no solamente en el trámite de los 90 minutos, sino en el partido anterior contra Suiza hasta los 120 minutos. Sí, importante destacar que a ambas selecciones, como muy bien menciona, se les ha complicado la fase eliminatoria sobre todo, aunque sí hay que decir que por lo menos Inglaterra la ha tenido un poquito más complicada, ¿no? No ha tenido selecciones tan accesibles, sí lo han sido, pero no a lo mejor en la medida como lo ha sido con el tema de Argentina. Termina por ganarle a una República del Congo con ciertas complicaciones, termina por ganarle a México con ciertas complicaciones también, y termina por ganarle a Noruega, igual con ciertas complicaciones, pero con Noruega ya hablamos de una selección con un nivel un poquito más elevado. Del lado de Argentina, bueno, se le han complicado los partidos al grado de que los han mandado a tiempos extra, pero contra selecciones que tú dices, en el papel por lo menos no tendría que habérsele complicado. En 16avos de final tuvieron que enfrentar a una Cabo Verde, que bueno, es Cabo Verde y nos gustan este tipo de historias de las selecciones revelación y demás, pero no tendría que haber significado una eliminatoria de 3-2 en tiempos extra. En el caso de Egipto, igual estuvo por varios momentos eliminada, incluso Argentina, y por polémicas todavía mucho más grandes, me parece a mí, termina por ganarle 3-2 a los egipcios, casi en el borde del tiempo extra. Contra los suizos se fueron igual a los tiempos extra, con los suizos uno menos, y al final de cuentas digo, desde el momento en que expulsan a Embolo se vio que Argentina le iba a ganar a Suiza por la ventaja numérica y porque Suiza prácticamente estaba defendiendo, pero aún así hubieron, como digo, a partir de la expulsión, que a mí me parece fue una expulsión correcta, no hay mayor polémica ahí, creo que Argentina se vio muy mal. O sea, creo que si no hubiesen expulsado a Embolo, posiblemente la historia hubiera sido distinta. No sé si estuviéramos hablando aquí de un Suiza-Inglaterra, pero sí creo que incluso si hubiese pasado a Argentina se le hubiera complicado un poquillo más. Habrá que ver cuál es el desarrollo que va contra Inglaterra. Reitero, creo que son dos selecciones que han dejado ciertas dudas a través de su camino. Evidentemente Argentina, por los rivales que ha enfrentado y por el grupo en el cual clasificaron, me parece deja más dudas, pero también Inglaterra tiene esos nombres que otras selecciones no tenían, entonces eso puede llegar a ser determinante. Yo creo que aquí estamos si los comparamos en cuestión a jugadores, la cuestión es de que yo creo que, si los comparamos en cuestión a jugadores, ambas tienen con qué hablar, ambas tienen de qué en este sentido. No vamos a decir que una más que otra, porque yo creo que ambas selecciones, sección por sección, defensa, medio campo, delantera, tienen jugadores muy importantes, no solamente a nivel mundial, manera internacional. Creo que también en cuestión a conjunto, las dos selecciones no se han quedado en conjunto bastante bien, pero al menos si las vemos en otros momentos, yo creo que podemos hablar de ambas selecciones muy, muy, muy importantes. Compararlas es mencionar una y otra sus puntos que tienen en favor y en contra de ambas selecciones. Entonces aquí honestamente yo creo que se va
van a definir. Lejos de las individualidades, se va a manejar por un punto de qué selección quiera jugar más en este sentido la pelota, que no tengan el miedo en este sentido, porque es lo que he visto en ambas selecciones al inicio de sus partidos, de que empiezan con cierta preocupación en los primeros minutos, y es lo que yo creo que puede llegar a complicársele a ambas selecciones. Yo honestamente, ya yéndonos a la cuestión de los resultados, yo creo que la selección inglesa aquí va a frenar en este sentido la selección argentina. No es por una cuestión más que veo más segura en este sentido la selección inglesa, sobre todo por los nombres que ya mencionamos, el conjunto que trabajan y que saben manejar muy bien los tiempos en defensa y en la delantera. En cuestión de Inglaterra ya lo manejamos bastante, la situación de jugar con un jugador de menos en este sentido con la selección mexicana, que si bien no es un rango al cual puedes considerarte, pero hay que mencionarlo, la selección mexicana tuvo un muy buen partido en este sentido. Cuando fue contra la selección noruega, cuando había que defender lo hacía bastante bien la selección inglesa, y cuando había que ir a atacar, ir con todo, lo hacía bastante bien, que fue sobre todo en los últimos minutos por parte de los ingleses. Y la selección argentina creo que se le ha complicado bastante la cuestión defensiva, sobre todo los titulares, errores muy principiantes, muy como que se sienten muy confiados en de que pues, son rivales simples, son rivales de media tabla para abajo, son rivales que no, selecciones que no deberían de complicarnos, y en errores tan simples y tan sencillos terminan sufriendo la defensa, y hasta incluso en ocasiones hasta recibiendo un gol en contra, ¿no? Entonces yo creo que por esa misma situación, esos mismos errorcillos que ha mostrado la selección argentina, yo creo que por eso la selección inglesa va a marcar la diferencia por un 2-1. Igual veo un partido con algunos goles, evidentemente, y como ya lo dije, Argentina va a tener hasta las semifinales, háganme el favor, su primera prueba verdadera contra una selección. Ojo, ya se la complicaron selecciones que en el papel, reitero, no se la tuvieron que haber complicado. Inglaterra ya es una candidata más seria, evidentemente, pero justamente por el camino, por lo que hemos visto con Argentina, que se le ha complicado con estas selecciones de no tan alto nivel, sí creo también que va a haber una victoria por parte de los ingleses por la misma cantidad de 2-1, y habrá que ver qué es lo que pasa. Esperemos que no haya polémicas. Como digo, es un partido de cuidado, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella, por lo que implica, por el conflicto histórico que conocemos de las Malvinas entre ingleses y argentinos, por aquella situación que se vivió en el 86 cuando Maradona hizo trampa y metió la mano y después cínicamente le llamaron la mano de Dios. Entonces me parece es uno de esos encuentros a nivel mundial que evidentemente podríamos considerarlos, si bien a lo mejor no clásicos, pero sí como los más relevantes siempre que se ven las caras este tipo de selecciones.